Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Rojas, soy alumno de la carrera de Ingeniería Comercial y en este video vamos a hacer un resumen del mapa conceptual de la asignatura de Estadística y Probabilidades, en la cual vamos a evaluar los distintos conocimientos que hemos adquirido durante el semestre, donde principalmente hemos observado el aprendizaje de las distintas medidas de procesamiento de datos para la correcta utilización y el correcto procesamiento de un universo de datos, dependiendo de para qué rubro o para qué necesitamos los datos, dependiendo también si nos entregan rangos o en datos cuantificables o cualificables, según la tabla que ponderemos para poder hacer el análisis. Vamos a partir hablando de las medidas de tendencia central, las cuales nos sirven como puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen de una prueba o de un universo de datos. Sirve como un método para comparar e interpretar cualquier puntaje relacionado con este mismo. Vamos a hablar de tres procesamientos de los datos, que son la media, la mediana y la moda, las cuales nos sirven para saber cuál es el promedio de los datos, cuál es el dato medio de los datos y cuál es el dato que más se repite respectivamente dentro de todo el universo de datos. Esto nos sirve como una forma de entender cuál es la tendencia de los datos, cómo estos se comportan y cuál es el dato más repetitivo o cuál es el centro de estos datos, que nos sirven muchas veces para saber cuál es la medida más equitativa dentro de un universo de respuestas. Claramente esto muchas veces no es exacto, dependiendo si existen datos marginales, y ahí hay distintos métodos que nos sirven para marginar los datos más extremos para centralizar la información y que sea más correcta dentro de una equidad informativa. Luego nos sirven las medidas de posición, que son para saber dentro de un universo de posiciones en qué posición de un rango inferior a un rango superior está cierto dato. Y ahí es donde recurrimos a los cuartiles, los cuales dividen un 100% de información en 4 porciones equitativas de 25, 50, 75 y 100%, los deciles, que nos dividen la muestra total universal en 100, y los percentiles, que nos dividen en 100, y empezamos a hablar de los porcentajes del 1 al 100%, y dependiendo de este dato que queramos seleccionar, dónde está dentro de este universo, y así saber, por ejemplo, en una información de sueldos, si el 50% de los trabajadores ganan X sueldo, o los que ganan X sueldo a qué porcentaje corresponden, y eso nos sirve para ir completando cuotas de logros o objetivos según los que vayamos trazando con las empresas. Luego tenemos las medidas de dispersión, que nos dicen desde una medida de tendencia central hacia dónde se dirigen los datos. Onda, si estamos buscando que un dato cumpla siempre un promedio, cumpla siempre una característica principal dentro de un estudio, las medidas de dispersión, como el rango, la variancia, el coeficiente de variación, nos sirven para entender, junto con la desviación estándar, hacia dónde se dirigen la dispersión total de datos en virtud de un dato medio. Con esto sabemos, por ejemplo, que si ciertos datos nos entregan un promedio, qué tanto se alejan del promedio los otros datos, para saber a la vez si nuestra información está centralizada dentro de un valor más equilibrado, o si tiene mayor dispersión con extremos más fuertes, y ahí también nos sirven para encontrar respuestas de si nuestra intención es centralizar los datos. Y finalmente tenemos las medidas de simetría y puntuamiento, que nos informan sobre la forma de la distribución de estas variables, donde tenemos el coeficiente de asimetría, que es el coeficiente de Fisher, y el coeficiente de Pearson, los cuales nos sirven para saber cómo estas variables se van distribuyendo dentro de la totalidad del universo de datos. En esencia, estos conocimientos son útiles para poder procesar datos y entregar análisis exactos según las necesidades de la empresa, según las necesidades de los proyectos. Asimismo, es importante tener un buen registro de los datos para elaborar tablas consistentes y coherentes con lo que buscamos, que los rangos sean útiles y que no necesariamente discriminen tanta información, para entregar la información certera según los requerimientos del proyecto. Esa ha sido mi presentación, agradezco su tiempo y muchas gracias.